buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy continuamos aquí en el módulo de infectología, esta vez hablando sobre la patología conocida como malaria o paludismo, una enfermedad la cual es bastante grave y puede llegar a desenlaces bastante fuertes, afectando principalmente lo que son los glóbulos rojos. Entonces es una patología bien interesante de estudiar. Incluso es tan interesante de que, como dato curioso, diciéndoselo desde ahora, la malaria o paludismo, también se conoce de esa manera, es bien endémica o frecuente porque realmente está en más partes del mundo, pero principalmente en África. De hecho, allá es donde hay las peores especies de los microorganismos que la causan. Y como método se estima o se deduce que lo que ocurrió con lo que viene siendo la conocida anemia falciforme fue que ocurrió una mutación específica para que los pacientes, o más bien los habitantes de las zonas donde más afectados se veían, pudieran sobrevivir. ¿Que surgió otros problemas a raíz de eso? Sí, pero ya no se afectaba por malaria. Y esas personas automáticamente son inmunes a la malaria. Entonces se piensa que a raíz de que la anemia falciforme es bien frecuente por esos lados en África, se piensa que fue por métodos de selección natural, métodos evolutivos, mutaciones, ¿verdad? En búsqueda de lo que viene siendo la supervivencia, que el cuerpo humano desarrolló dicha patología secundaria a lo que era el problema de malaria. Entonces, es bien interesante conocer eso. La bibliografía utilizada es Goldman Cecil, Tratado de Medicina Interna, en su 26ª edición. Así que vamos a empezar definiendo exactamente qué es la malaria. La malaria, o paludismo, como ya les vengo diciendo, no es nada más ni nada menos que una enfermedad que se transmite por vectores, sí, por mosquitos en este caso, pero no como es en el dengue, chikungunya o zika, que casi todas esas es la misma especie que lo lleva, el Aedes aegypti, no. En esta es un mosquito distinto, es un mosquito hembra del género Anopheles. Y este es entonces el responsable de transmitir la enfermedad malaria en sus distintas, por parte de sus distintos microorganismos, ¿verdad? Esos parásitos. Porque sí, es una enfermedad parasitaria de características eh, de características hematológicas, es lo que quería decir, en el punto de que estas afectan a ese sistema hematológico, específicamente a lo que es los glóbulos rojos. Entonces, estas se causan por protozoos de este género conocido como Plasmodium, de eso deriva el otro nombre de paludismo, y afecta principalmente a eritrocitos, como iba diciéndoles. También puede afectar al hígado e incluso, dependiendo del tipo de Plasmodium que infectó al paciente, pues entonces se va a determinar un curso clínico distinto, porque hay algunos que pueden generar latencia, hay otros que no, hay otros que son más agresivos, hay otros que llevan un esquema menos predecible, hay otros que incluso es por zoonosis y es mediante lo que es la infección, un macaco infectado, un mono infectado, el cual puede adquirir entonces un humano la infección. Entonces es bien característico. Entonces la historia, tanto la historia clínica como el avance en la clínica del paciente es importante para determinar qué tipo de Plasmodium se encuentra causando la malaria en el paciente. Ahora hablemos un poco de la epidemiología de esta patología. Se reporta que en 2023 había más de 500.000 casos nuevos en las Américas con un predominio de Plasmodium vivax. A lo que viene siendo ya a nivel mundial, como ya mencionaba en un inicio, es una enfermedad bien común en África y entonces el 95% de los casos se reportaron en África subsahariana. Y hubo una alta mortalidad asociada a Plasmodium falciparum, que ya les voy adelantando. Esta es el tipo de Plasmodium más agresivo, por ende es la infección con peor pronóstico. La transmisión va a depender de los factores que favorecen la estadía de los mosquitos propiamente dichos. Entonces ahí entran factores climáticos, de altitud, presencia de los propios vectores, la inmunidad poblacional o acceso o diagnóstico y tratamiento oportuno.
Como dato curioso quise traerles de que, al igual que otras enfermedades transmitidas por mosquitos, hay países los cuales se encuentran libres de estos debido a que no hay mosquitos presentes. Ahí entra Paraguay, Argentina, El Salvador o Belice. En estos casos no necesariamente porque no hay mosquitos presentes, pero quizás porque no hay ejemplares de los mosquitos de la especie que transmiten la enfermedad de la malaria, que sería más específico. Porque en Argentina, claro que sí que van a haber mosquitos, Paraguay, El Salvador, de otros lugares, pero no hay ejemplares del mosquito Anopheles. Por lo menos no se han encontrado. Y por eso la OMS los declaró como libres de malaria. Ahora vamos a ver los tipos de malaria. Hay, como ya dije, varios tipos. Tenemos 5. Los principales realmente diría que son 4, pero hay 5. Vamos con el más agresivo y más fuerte de todos, que es el Plasmodium falciparum. ¿Por qué este es tan agresivo, tan grave y por qué puede generar tantas complicaciones? Porque tiene, o este es el que puede generar un atrapamiento eritrocitario. Y aparte de todo, este se caracteriza, más adelante lo va a ver en una diapositiva que menciona la diferencia, pero se caracteriza porque no sigue un periodo regular, porque tienen que saber algo. Uno de los métodos clínicamente utilizados para lo que viene siendo el diagnóstico y diferenciación de qué tipo de malaria tiene el paciente es mediante los patrones febriles, porque sí, la malaria va a generar patrones febriles. ¿A raíz de qué? A raíz de la liberación de los plasmodium que van a infectar los eritrocitos. Estos fomentan la lisis eritrocitaria y se liberan al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para infectar más eritrocitos. ¿Qué pasa? Cuando ocurra ese periodo de ruptura de los eritrocitos y que se liberen al torrente sanguíneo una vez más, lo que ocurre es que va a pasar un periodo febril. El Plasmodium falciparum no sigue un patrón concreto. Puede ocurrir en un día, o sea, puede ocurrir en 24 horas, 48 horas, 12 horas, 72 horas, o sea, no sigue un patrón concreto. Los demás sí. Ya verán que Plasmodium vivax y ovales siguen patrones específicos, en malaria también, en OLS también. En el caso de vivax y ovales, estos entonces son muy característicos. ¿Por qué? Porque estos tienen un extra. Estos, si bien es cierto que van a tener mejor pronóstico que falciparum, pero estos dos generan un componente conocido como hipnozoito, que los hipnozoitos es una forma del ciclo de vida de la malaria, la cual puede quedarse latente en los hepatocitos. Y al quedarse latente en los hepatocitos, eso permite que el paciente pueda tener recaídas si no se trata con un seguimiento farmacológico adecuado para la eliminación de dichos hipnozoitos. ¿Y cómo uso se hace? Pues bueno, mediante la diferenciación de si el paciente está infectado por Vivax o Ovale o con cualquiera de las otras especies de Plasmodium. Si es por Vivax o Ovale, se tiene que seguir un tratamiento extra que es para evitar esas recaídas y eliminar todos los hipnozoitos que pudieron haberse quedado a nivel hepático. Luego se tiene el Malariae. El Malariae tiene una distribución geográfica mundial, pero es bien baja la prevalencia del mismo. Tiene un curso clínico crónico y leve, no genera recaídas y puede generar nefropatía crónica. Y luego el Noulesi, que el Noulesi es el que mencionaba que es por transmisión por macacos, los monos infectados. Es bien característico ese, por esa zoonosis. Entonces se tiene una historia previa de quizás un contacto con monos o algo por el estilo, que podría entonces determinar infección por Plasmodium noulesi. Aquí quise listarles entonces de forma breve pero concisa las diferencias entre las especies de los Plasmodium. Si vemos que el paciente tiene riesgo de recaídas, ahí vamos, o que tiene una historia con recaídas, ahí vamos a pensar inmediatamente en Vivax y Ovale, porque forman los hipnozoitos que les vengo mencionando hace un rato. Si vemos el paciente por gravedad, ahí entonces la más letal siempre vamos a catalogarla como el Plasmodium falciparum, debido al atrapamiento eritrocitario. Secuestro eritrocitario, atrapamiento. Luego se tiene por el ciclo eritrocítico. Ahí es fácil diferenciarlo y suele utilizarse como uno de los métodos por la clínica del paciente antes de pasar a las analíticas y pruebas de laboratorio. Ese ciclo eritrocítico, que son nada más ni nada menos que los ciclos febriles, pues entra de que, por ejemplo, Plasmodium malariae va a tener episodios febriles cada 72 horas. Vivax y Ovale lo van a tener cada 48 horas. Y Falciparum va a ser muy irregular.
o sea, no va a seguir uno específico. Así ya podemos identificar los 4 tipos de Plasmodium más comunes y por ende determinar qué tratamiento seguir con el paciente. Y ya el último, que es la zoonosis, el paciente podría tener una historia de que estuvo en contacto con monos recientemente y eso podría ser característico para sospechar sobre infección por Plasmodium knowlesi. Y aparte de todo, este sigue un patrón febril distinto a los demás porque es de 24 horas. Entonces vamos a ver la fisiopatología general de las especies de Plasmodium. Todas pasan por este proceso. Primero ocurre una inoculación. Y ojo, antes de esa inoculación hay otro proceso más que voy a explicárselos primero para pasar en orden, ¿verdad? Se tiene primero una fase sexual y fase en el mosquito. Porque sí, antes de todo, el mosquito tiene que infectarse para poder transmitirnos esa enfermedad a nosotros. Entonces, algunos de esos merozoitos de algún paciente, una persona infectada, van a pasar a ser gametocitos. Esos merozoitos que tenemos nosotros, ¿verdad? Y se ingieren por un mosquito que nos pique. Bueno, esos merozoitos no, esos gametocitos, esos merozoitos que pasaron a ser gametocitos, entonces esos gametocitos son los que se ingiere el mosquito, entonces mediante picarnos a nosotros, por ejemplo, a una persona infectada, entonces esos gametocitos en el mosquito van a madurar, van a pasar por el proceso cigoto o quiste y finalmente van a formar lo que es el esporozoito propiamente dicho, que es el, el estado infectante que puede tener las especies de Plasmodium. Entonces esos porozoitos van a viajar hacia las glándulas salivales del mosquito y al igual que todas esas enfermedades transmitidas por vectores, en este caso mosquitos, pues entonces al mosquito picar, pues entonces el patógeno entra. Y aquí entramos a lo que es ya esta parte. Se tiene la inoculación, que es lo que acabo de decir. El mosquito viene, que está infectado, pica y libera esos esporozoitos a través de su saliva. Esos esporozoitos viajan a través del torrente sanguíneo y llegan hacia el hígado. En el hígado, entonces, estos se quedan en los hepatocitos y en los hepatocitos estos van a madurar y formar lo que son esquizontes hepáticos. Esos esquizontes hepáticos, entonces, van a madurar y esos esquizontes maduros van a liberar lo que son merozoitos al torrente sanguíneo. Ahí caímos entonces a los merozoitos que mencionaba en esta diapositiva de que se diferenciaban en gametocitos, ¿verdad? Entonces, esos merozoitos van a liberarse al torrente sanguíneo y esos merozoitos son los que invaden el eritrocito. Una vez en el eritrocito, el merozoito va a formar trofozoitos, luego más esquizontes, luego se forman más merozoitos y el punto está en que el resultado final de todo este proceso es que el eritrocito va a alisarse. ¿Por qué? Porque ocurre algo similar a, por ejemplo, lo que se podía ver en un virus. Muchos virus lo que hacían es que, ¿qué hacían dentro de la célula? Se replicaban, se replicaban, se replicaban, se replicaban y la célula, ¡pum!, estallaba. No podía más. Esto mismo va a pasar aquí. Entonces, esa ruptura, esa lisis eritrocitaria es lo que va a terminar cuando empiece el episodio febril, siguiendo los patrones que ya expliqué hace un momento. Añadiendo como extra que entonces es en esa fase hepática donde esos esporozoitos viajan al hepatocito, es en esta fase donde se pueden diferenciar en hipnozoitos algunos y eso es característico de Vivax oval y genera las formas latentes hepáticas de los Plasmodium. Mencionando unas diferencias fisiopatológicas entre especies, pues bueno, en Falciparum ahí encontraba lo que ya venía mencionando, que eso puede generar el secuestro de eritrocitos, eso genera una obstrucción microvascular cerebral, renal, pulmonar, pero no va a formar hipnozoitos. En Vivax ovale lo más característico es que hay hipnozoitos presentes. En Plasmodium malariae es que su ciclo es que cada 3 días se tiene fiebre, es decir, 72 horas es el único que tiene un ciclo tan largo. Y el Knowlesi es que es el que tiene el ciclo más corto, que es continuo, que es de 24 horas. Y que tiene una replicación rápida, por cierto. Por eso es que se debe que es un ciclo de 24 horas. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, por excelencia hay un método utilizado que es conocido como microscopía de gota gruesa y extendida. Esto se utiliza para identificar la especie y carga parasitaria que tiene el paciente. Hay otras pruebas que pueden ser utilizadas si no se cuenta con la posibilidad de hacer esta microscopía de gota gruesa extendida. Eso normalmente se puede ver en zonas rurales que hay poco acceso a métodos diagnósticos. Entonces pueden realizar pruebas rápidas. Estos, como ya dije, en zonas remotas y demás, pero esto detecta antígenos específicos. Como tal, quizás no son tan efectivos para determinar
el tipo de malaria que tiene el paciente y todo lo demás. O sea que no es tan confiable al 100%. Y luego las PCR. ¿Cómo se pueden diferenciar las especies? Pues bueno, en falciparum se va a ver que hay formación de gametocitos en forma de media luna y hay múltiples parásitos por eritrocitos. En Vivax, los eritrocitos van a estar agrandados y vamos a ver presentes los puntos de Schuffner. Escúchame la pronunciación, no sé si se dice así, pero los puntos de Schuffner, ese señor que lo descubrió en su momento. Que son esos pequeños puntitos que sí, hay que imaginárselos hasta cierto punto. Esa imagen un poquito borrosa, pero son esos puntitos que vemos aquí. Esa parte más oscura de ese eritrocito, que es todo el eritrocito. Entonces, esos puntitos que vemos aquí como medio rosaditos, así, algo más o menos, algo rosaditos, más oscurito que por lo menos el eritrocito. Esos puntos son los puntos de Schuffner, que son característicos de las especies Vivax y Oval. Entonces, ahí se puede identificar. No confundirlo con los pigmentos de mozoína, que son estos que vemos aquí. Luego en el Malariae vamos a ver bandas transversales en los eritrocitos, que literalmente se van a ver como unas bandas en el mismo eritrocito. En el Ovale ya lo mencioné. Y en el Knowlesi, este es el único que va a ser difícil de diferenciar por microscopía. ¿Qué ventaja se tiene? Que como es bien característica el método de transmisión, que es por macacos, pues la historia clínica va a dejar saber mucho. ¿Cómo se trata entonces la malaria? Hay fármacos específicos diseñados para la misma, fármacos de primera línea y fármacos de segunda línea. En la primera línea se realiza, dependiendo de la especie de Plasmodium que se tenga, se utiliza una cierta combinación de fármacos. Por ejemplo, en Falciparum se utiliza terapia combinada de artemisinina, artemeter, lumefantrina, artesunato y mefloquina. En Vivaxio Vale se utiliza cloroquina y primaquina. ¿Por qué de forma específica se utilizan en Vivaxio Vale estos? Porque son los que son para atacar los hipnozoitos. Como tal, entonces, son los que impiden las recaídas. En el Malariae se puede aplicar cloroquina y en el Knowlesi artemisinina o cloroquina según la gravedad del paciente. Ya si esto no funciona, hay fármacos de segunda línea. Esto aplica más para falciparum resistente a artemisininas. Entonces ahí se utiliza artesunato 4, se puede utilizar quinina combinada con doxiciclina y clindamicina. Y como métodos profilácticos, esto normalmente lo utilizan los pacientes cuando van a viajar a zonas donde va a estar presente dicho vector, que es el mosquito anófeles, pues entonces se puede aplicar mefloquina, tobacuona, progranil y doxiciclina, que es el estándar profiláctico para esta patología. Entonces nada, eso fue todo por la clase de hoy. En la próxima nos vemos con otra patología tropical conocida como chikungunya. Esta sí transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Pero sí, así que nada, nos vemos en la próxima y espero que hayan aprendido mucho.